Estos son hechos que vamos a analizar con Mario Aguilar Arévalo, es presidente nacional del Colegio de Profesores de la Organización Gremial de los Docentes de Chile, nos acompaña también desde Santiago. Mario, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo le va? Buenas noches, un gusto saludarle y a su disposición. Muchísimas gracias. Todos estos sectores que veíamos hoy que arrancan de tal fuerza, con hechos simbólicos, con algunas concentraciones, incluso en medio de la pandemia y con las redes sociales, ¿cómo lo ve usted? Primer día que necesita aliento porque es al 25 de octubre. Sí, incluso considerando el hecho de que estamos en un contexto pandemia y por lo tanto con muchas restricciones para estar en la calle y todo el mundo obviamente poniendo todas las precauciones del autocuidado. Aún así, hoy día fue un día muy intenso en distintas expresiones, algunas en la calle, pero también en las redes sociales, donde claramente este tema pasa a ocupar un lugar muy central en las preocupaciones que tenemos los chilenos y chilenas. Y básicamente tiene que ver con que entendemos que esta es una gran oportunidad de hacer un cambio a este modelo neoliberal gestado, implementado, impuesto a sangre y fuego en dictadura, pero que luego en los 30 años de democracia no ha sido cambiado. Han pasado distintos gobiernos democráticos, teóricamente de distintos signos, y sin embargo el modelo ahí está incólume. Es casi el fantasma de Pinochet, sigue recorriendo muchas decisiones de nuestro país, porque está en esa constitución que justamente queremos cambiar. Por lo tanto, todos entendemos, más allá de que algunos tenemos críticas al formato del acuerdo que se gestó y lo que viene como itinerario, pero entendemos que es una oportunidad histórica y que este plebiscito de octubre es sin duda alguna, va a ser un momento histórico. Va a ser un momento histórico porque nos va a permitir manifestarnos claramente, y yo creo que va a ser muy contundente el resultado en favor del apruebo, y al ganar el apruebo se abre entonces un proceso donde vamos a tener una nueva constitución y darnos nuevas reglas del juego. Sí, Mario, necesariamente hay que verlo también como un hecho histórico, como un logro, aunque tiene esos bemoles, ahorita le voy a preguntar de ello, ya en el plebiscito como tal, del estallido social. Por supuesto, esta es una conquista del pueblo de Chile y del movimiento social. Nosotros en eso hemos sido muy claros. El estallido social, como se le ha llamado, también le hemos llamado el despertar de Chile, el 18 de octubre, manifestó claramente un fuerte y duro cuestionamiento al gobierno de Sebastián Piñera, un gobierno de ultraderecha neoliberal muy violento, y que a partir del estallido mostró sus garras más feroces con las brutales violaciones a los derechos humanos. Pero también la crítica era al conjunto de la clase política, no era solo al gobierno. Obviamente el gobierno, por lo que representa como una ultraderecha violenta y de claro defensa de los derechos, de los intereses empresariales y no del pueblo, por supuesto es el gran y principal responsable del estallido. Pero también la clase política, hasta que en 30 años se alió entre ellos, se alió con la élite empresarial, se dedicaron a defender sus privilegios, a defender sus intereses y muy poco lo del pueblo. Y por lo tanto el estallido social fue la expresión de ese pueblo que se cansó. Y por lo tanto la conquista de este plebiscito es únicamente un mérito del movimiento social. Yo en eso quiero ser muy claro. Porque incluso el acuerdo famoso que da origen a este plebiscito tiene muchos cuestionamientos y la ciudadanía tiene niveles de desconfianza también. Sin embargo, la gente no es tonta, la gente se da cuenta que a pesar de esas críticas, y que podemos hablar de ellas, el plebiscito es una oportunidad de manifestarnos y de concretar esa conquista del pueblo de tener nueva constitución, de recuperar derechos sociales, de generar un cambio de fondo a este modelo que ha sido tan desigual, depredador ambientalmente, que ha quitado derechos sociales, que ha privatizado todo, que ha convertido todo en un negocio. En otros países puede parecer bastante extraño lo que digo, pero este es un país donde la salud es un negocio, la educación es un negocio, la vivienda es un negocio, el agua es un negocio. Lo único que falta es que nos privaticen es el aire en Chile. Y por lo tanto tenemos que recuperar esos derechos sociales básicos, fundamentales, y esa es la oportunidad que se abre con el plebiscito. Así que el apruebo en ese sentido es claramente una expresión ciudadana más que una expresión de la clase política. Si no han privatizado el aire en Chile y en otras naciones de América Latina, recuerdo incluso a Perú o Colombia, es porque no han podido, porque si no ellos también lo habrían hecho. Mario, seguro. sí,
En todo caso, también hay algo importante para ver, y es que en medio de esta efervescencia con la expectativa que generaba precisamente el primer día del inicio de la campaña, también hay un grupo de referentes políticos de la clase política tradicional chilena que recorren el país. Hoy han comenzado de esta manera y lo anunciaban incluso días atrás, para decirle a la gente que no voten, que tiene que quedarse la Constitución como está, porque lo que viene es comunismo, y a partir de allí hay sin duda una cantidad de mentiras, hay una cantidad de información manipulada, pero lo que uno se pregunta es, si ellos han planteado esa estrategia es porque habrá alguien que les cree. Bueno, las encuestas señalan que por el rechazo, es decir, por mantener el actual orden de cosas, debe haber alrededor de un 20% de los votantes potenciales. Pero son gente muy poderosa. En ese sentido, por supuesto que no nos podemos confiar. Son gente que maneja los medios de comunicación. En Chile los medios de comunicación están muy concentrados en pocas manos y son las manos de los poderosos. Tienen mucha capacidad económica, tienen capacidad de manipular, ciertamente, por lo tanto, a pesar de que es tan contundente y es muy evidente cuando uno conversa en las calles o conversa, digamos, en las reuniones familiares, o cuando la gente interactúa, es muy evidente la mayoría por el apruebo y por un cambio, pero son gente con mucho poder, con capacidad de manipulación, por lo tanto no tenemos que confiarnos. Por eso, faltando todavía 2 meses para el plebiscito, se ha iniciado la campaña. El movimiento social estamos muy activos en eso, muy activos, y ya estamos planificando toda la campaña que vamos a hacer, porque por supuesto no podemos confiarnos. Insisto en el concepto, son gente muy poderosa, son los grandes grupos empresariales de este país que obviamente con los grandes negocios que han hecho no quieren que haya cambio. Son los grupos políticos Pero entonces, más Mario, conservadores. sería un sector que no necesitaría ni siquiera campaña, porque ya con toda claridad se sabe que votarían por el no. Es decir, claro, que no se creen el cuento de los panfletos que están apareciendo por esos días de que va a ser un país comunista, que se va a acabar todo el proceso de la propiedad privada, etcétera, etcétera. Lo que tanto asusta, pero si es ese el voto duro del no, pues es que no lo necesitan. No, yo creo que es una campaña muy torpe de ellos. Están reproduciendo lo que hizo Pinochet el año 88, con el plebiscito también auguró poco menos que se iban a comenzar a comer las guaguas, que el país se convertiría en una nueva Cuba, una nueva Unión Soviética, en fin, todas esas cosas que dijeron que eran, por supuesto, absurdas, la gente no las creyó y menos las va a creer ahora. Eso que ustedes mostraban recién en las imágenes, esa gente joven, ya no se traga esos cuentos de ninguna manera. Es una campaña muy burda, muy casi yo diría tonta. Eso de amenazar con que si viene una nueva constitución va a pasar eso, la gente no les cree aquello, pero yo sí creo que hay otra gente. Esta es la más burda que salió hoy día con esa propaganda tan tonta, pero hay otra que no es tan tonta en ello, y esa va a ser una campaña más sutil, más inteligente. Algunos están diciendo, no, que si estamos de acuerdo con cambiar la nueva constitución, pero hagámoslo desde la misma constitución que tenemos, esa se puede reformar. Esas campañas son más peligrosas, digo yo, en el sentido de que pueden ser más embaucadoras. Pero esa es nuestra tarea como movimiento social y como la ciudadanía que estamos por el cambio, en hacer conciencia. Nosotros los profesores ya nos hemos comprometido. Nuestra Asamblea Nacional resolvió ya en el mes de enero que nosotros estábamos claramente comprometidos con el apruebo, y también por lograr y conquistar una asamblea constituyente. Nosotros creemos que hay que avanzar más allá de lo que ofrece hoy día la clase política. Después del plebiscito nosotros vamos a seguir pujando con métodos democráticos, por cierto, con organización, con movilización, pero en el marco de métodos democráticos vamos a abogar por una asamblea constituyente, y no esta convención constitucional que nos ofrecen, que todavía es muy tibia en términos de participación ciudadana, y por lo tanto creemos que hoy día hay un pueblo en Chile que está anhelando participar, anhelando decidir, que quiere ser protagonista, y por lo tanto ese protagonismo hay que entregárselo, porque la gente lo está pidiendo y es lo que se ha demandado desde el 18 de octubre. Y ese es uno de los temas, le pregunto como profesor, Mario, como experto usted dando clases, si tendrán entonces allí precisamente que profundizar en la pedagogía, si es la comisión mixta o la convención constituyente, porque parecen además términos técnicos que podrían confundir. Así que sobre eso tendrán
digamos que la mayor profundización de la pedagogía para que se escoja una de las dos opciones, porque no dice Asamblea Constituyente, que era el anhelo precisamente de todos esos meses del estallido social. ¿Qué hacer entonces allí para que no haya confusiones? Es que no es una asamblea constituyente, eso es lo que estoy diciendo. Sí. Lo que nos ofrecen es convención mixta, que es un engendro, que es una mezcla entre actuales parlamentarios y una pequeña porción electa por votación, o una convención constitucional en donde el 100% de esos delegados son electos. Pero esa oferta que hace, comillas, lo pongo oferta, que hace la clase política con su acuerdo del 15 de noviembre, ofrece una participación restringida, porque la participación se remite a votar simplemente. A votar ahora en el apruebo o en el plebiscito por el apruebo o rechazo, y a votar después para elegir los constituyentes. Y nosotros creemos que los chilenos y chilenas merecemos más que eso, merecemos una participación más activa. Nosotros abogamos por un proceso que surja desde la misma base social, desde los barrios, donde la gente delibere, la gente opine, la gente proponga, y desde ahí vayan saliendo delegados para llegar a un momento en que se puedan elegir, pero a partir de un proceso que surge desde la base social. La participación que queremos no es solo votar. En el estallido social se generaron muchos cabildos barriales, miles por todo Chile, miles de cabildos, millones de personas participaron en esos días opinando y deliberando sobre el país que queremos. Chile está en modo deliberante, usando terminología de los celulares o de la computación. Chile está en modo deliberante y eso hay que aprovecharlo, no apaciguarlo, hay que motivar a que la gente delibere, a que la gente participe, a que la gente opine. Nosotros creemos eso, que es lo que hay que hacer. Por eso vamos a seguir abogando, por eso le digo, con métodos democráticos, pero por ir más allá de esta convención constitucional que se ofrece y poder llegar a una verdadera asamblea constituyente soberana, autónoma, ciudadana, popular, democrática, con igualdad de paridad de género, sí, con participación de los pueblos originarios y con un proceso, insisto en esto, en donde se geste desde abajo, desde la base social. Si finalmente vamos a elegir a viejos políticos de los partidos solamente, porque además el sistema de elección no da igualdad de oportunidades a los movimientos sociales y ciudadanos, sino que el monopolio lo siguen teniendo los partidos políticos, que están muy cuestionados. Los partidos políticos, todos, gobierno y oposición, tienen apoyos bajo el 10%, y por lo tanto nosotros vamos a ir por el apruebo sin duda alguna. Vamos a votar convención constitucional, probablemente la mayoría, porque bueno, es la menos mala de las dos opciones, sí, pero eso no significa que no siga propiciando una asamblea constituyente. Claro, precisamente, y ese es el punto, y con eso quiero despedirte. Cuando te hablaba de la asamblea constituyente, era lo que se anhelaba durante todos estos meses, y al final, cuando vemos este acuerdo entre los mismos partidos políticos, no aparece. El asunto es entonces, con todo este anhelo que aún se mantiene, ¿cuándo podría cambiar si ya ese acuerdo quedó amarrado en que sea una de las dos opciones que aparecerá en el plebiscito el 25 de octubre? Bueno, si hay una mayoría muy contundente que marque el apruebo, y una mayoría muy contundente que se expresa por... Algunos vamos a escribir en el voto AC como una manera de expresar que queremos asamblea constituyente, y por lo tanto, sin ponernos de ninguna manera en contra de que hay que trabajar por el apruebo, y en eso estamos todos de acuerdo, todos, los que firmaron ese acuerdo y los que no lo hemos firmado ni hemos sido parte de él, pero todos estamos de acuerdo que el paso ahora es el apruebo, y después el país tendrá un tiempo para debatir y para expresarse mayoritariamente si estamos conformes con lo que ofrecen o queremos ir más allá. Y en cualquier caso, el proceso constituyente ya se abre y va de todas maneras. Ganando el apruebo, el proceso constituyente ya no tiene vuelta atrás. Y por lo tanto, eso es vamos a ir empujando y tenemos todo el derecho, como ciudadanos y ciudadanas, a plantear nuestras posiciones, y es lo que vamos a seguir haciendo. No es algo que anhelábamos la Asamblea Constituyente, es algo que seguimos anhelando y que está puesto ahí en el futuro como nuestra aspiración y por lo que vamos a trabajar ciertamente. Muchísimas gracias, Mario. Así comienza, bueno, este camino de cara al plebiscito del 25 de octubre. Nosotros estaremos muy, muy pendientes de ese desarrollo. Gracias por tus reflexiones. Muy buenas noches. Buenas noches, un gusto y que esté muy bien usted. Muchísimas gracias. Buenas noches.